Hola mis queridos cáncer, bienvenidos y bienvenidas a su canal, Sami Tarot. Bueno, el día de hoy vamos a hacer una lectura energética para el dinero, para mis solteros y también para el amor. Si quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios del video, yo te respondo con un like y con un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti, mi querido y mi querida cáncer. Primero vamos a ver un mensaje general para ti en esta ocasión. Te dice Santa Amatista, ve más allá de los desafíos actuales, concéntrate en lo que realmente tú deseas en este preciso momento. Bueno, confía muchísimo más en ti, tú puedes más, mi querido Géminis. Vamos para adelante, mi Géminis, en este día de hoy. Bueno, también te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y seguirme en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Vamos a ver primero tu economía, cómo está en este preciso momento. Vamos a sacar varias cartitas a ver qué nos aclaran en este preciso instante. Bueno, la situación es que tal vez tú no estás queriendo ver cierta realidad, cierta cuestión que te está sucediendo o que esté por suceder. Te digo que mires bien todo el panorama que tú estás viviendo, porque al parecer como que se quieren acercar problemas, se quieren acercar dificultades a tu vida económica, pero mira, la cuestión es que tal vez hay personas a tu alrededor, tal vez de tu estudio, de tu trabajo, de tus negocios, que te manipulan bastante con la cuestión emocional. Fíjate bien que hay que dar con equilibrio, ¿listo? Tampoco hay que darlo todo o no dar absolutamente nada. Entonces fíjate bien qué es lo que estás haciendo realmente con los recursos que tú tienes en este preciso momento, en este instante. Vamos a ver cómo pinta la situación en un futuro más bien cercano. Wow. Mira, cuídate mucho de los engaños, cuídate mucho de los robos definitivamente. Hay ciertos proyectos a corto plazo que sí se te van a dar a ti muy seguramente. Eres una persona con suerte, mi querido y mi querida cáncer, pero como que te rodeas de personas o estás rodeados en este momento de personas que realmente no representan, o sea, algo bueno para ti en tu vida. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio en este preciso momento. Bueno, viene para ti una época maravillosa en cuestiones de economía, sí, pero yo diría que te alejes de ciertos personajes que la verdad no te convienen a ti absolutamente para nada. Y tú dices, no, pero es que es mi familia, pero es que son mis hermanos. A veces uno tiene que alejarse de así sea la familia para poder surgir. Y tienes que ponerle límites a esas personas que no solamente estén contigo en los buenos momentos. Sí, mira, te dice este angelito, así, claro, protege lo que es sagrado para ti. Hazlo. Bueno, igual es tu trabajo o son tus derechos o es tu herencia, es tu negocio, lo que sea, pero te ha costado a ti mucho trabajo y es algo que debe ser sagrado para ti. No te digo que es que el dinero deba ser tu Dios, no, pero sí es como esa energía que tú le has puesto para conseguirlo y que otras personas como que se lo gastan así, como que tú lo entregas a manos llenas. No te digo que no les des, sí, dales, pero mejor invierte en algo que te dé rentas a ti, en algo que te permita a ti tener tranquilidad financiera, tranquilidad económica, y también piensa en tus años dorados, ¿no? Que debes tener para tu vejez también. Bueno, esa ha sido la lectura para ti que estás preguntando por tu economía. Ahora vamos con mis solteritos y mis solteritas. Vamos a ver qué me les dicen las cartitas a ustedes en este día de hoy. Bueno, mira, debes tener mucho cuidado con tu salud. Estás como muy cansado, muy cansada de ciertas situaciones. Es algo relacionado con tu trabajo que te tiene a ti así como muy atado o atada, y que como que es algo que te cuesta a ti mucho trabajo ir a ese sitio de trabajo o de estudio y te está enfermando. No te digo que te salgas, bueno, si te puedes salir ya mismo, hazlo. Si te tienes otra alternativa, hazlo. Pero si no lo puedes
hacer? Comienza a buscar eso que tanto te apasiona, eso que siempre has querido hacer, y comienza a dar pasos hacia allá. Comienza a hacerlo de una manera alternativa y verás que te comienza a ir bien, porque si uno hace lo que a uno le apasiona, le comienza a ir bien, y ahí es donde está el éxito, ahí es donde está la prosperidad. Vamos a ver qué te espera en un futuro cercano. Wow, mira, son cartas maravillosas para ti. Wow, espectacular, te lo espera. Mira, záfate de esto que te está oprimiendo a ti en cuestiones de estudio, de trabajo, de negocios. Si es algo que dices tú, no, pero es que yo vivo de esto, no, y hay personas que dependen de mí, no te digo que lo hagas de una sola, no, como te dije antes, hazlo escalonadamente, hazlo poco a poco, pero hazlo y verás que vas a triunfar ahí, mi querido y mi querida Cáncer. Te dicen que la naturaleza es tu consejera. Fíjate bien cuando hay algún tipo de desastre natural, todo tiene su tiempo, ¿no? Pero la naturaleza siempre renace. Yo te digo que siempre hay una forma, siempre hay la manera de salir adelante. Cuídate mucho de las traiciones, de esas personas que dicen ser tus amigos. Cuídate mucho, mi querido y mi querida Cáncer, porque no es tanto así como tal vez tú te lo han querido hacer. Tú sabes de quiénes te digo, te hablo. No es que te vuelvas paranoico, paranoica, no, pero sí debes tener cuidado con quién te vinculas. Bueno, así sean familiares. Te dice en este momento el arcángel Raziel algo muy importante. Tienes un contacto especial. Eres capaz de ser un canal a servicio de otros en comunicación angelical, pues esas habilidades las has desarrollado durante vidas. Confía en que no corres peligro por tener una vida mágica. Está siendo contenida, mi querida y mi querida Cáncer. Bueno, la verdad es que tú eres una persona destinada a cosas grandes, a cosas maravillosas. A veces sí te frenan las demás personas, pero también a veces tú no crees tanto en ti mismo, en ti misma. Vamos, cree en ti, que tú vas a poder salir adelante y vas a poder lograr eso que tanto siempre has anhelado. Te mando un abrazo gigante, gigante, mi querido y mi querida Cáncer. Bueno, esa ha sido la lectura para ti que estás solterito y solterita. Ahora vamos con el amor. Esa persona que está enamorada, que tienes alguien especial, también te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y seguirme en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, vamos a ver qué siente por ti esa persona especial. Nómbrala en este instante a esa persona que siente realmente por ti, tu persona especial. Es una persona que realmente te quiere, es una persona que te ama, pero es una persona que tiene mucho miedo de confrontar cierta situación que tal vez ustedes estén viviendo en este instante. Es alguien que ha trabajado bastante por esta relación. Tu persona especial espera que tú no le estés engañando, que tú no le estés mintiendo. Esta carta me habla de una traición y espera que no sea así, de esa manera. Es alguien que realmente está sufriendo en este preciso momento por esos pensamientos que tiene. Es una persona que piensa que la verdad, o sea, hay algo que no está claro aquí entre ustedes dos. Hay algo que ustedes no han avanzado y no les permite a ustedes ir más allá en la relación. Es una relación que está estancada, definitivamente, que está estancada porque no han hablado claro, porque no se han dicho las cosas, porque solamente se han quedado como en las suposiciones. Yo supongo que él o ella debería hacer esto, yo supongo que él o ella debería comportarse de esta manera, listo, o que debería amarme así o debería quererme así. No, uno de los 4 acuerdos que se suelen hacer en una cultura indígena es una de esas: no hacer suposiciones absolutamente para nada, porque cada uno es un mundo totalmente diferente. Vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y también el consejo de sus guías espirituales. Bueno, la verdad es que aquí me marca una separación contundente, pero yo siempre te digo lo siguiente: cuando salen las cosas negativas no es para que tú te quedes ahí esperando a darme la razón a mí, es para que el oráculo sirve para advertirte.
Hay una separación inminente, sí, en esta relación por los problemas y dificultades que ustedes tienen en este instante. Problemas especialmente relacionados con la comunicación. No se están comunicando, no saben lo que el uno y el otro quiere de la relación. Así es definitivamente lo que está sucediendo. Pueden hablar, pueden llegar a acuerdos, pueden tomarse su tiempo de estar solos los dos para poder hablar, para poder mirarse a los ojos y ver qué es lo que realmente quieren ustedes de esta relación. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio con respecto a esto. Wow, mira, aquí lo que hay es una mujer no es buena esa persona, es una víbora literalmente, te lo digo en este instante, que quiere separarlos a ustedes dos, porque está interesada en uno de ustedes dos o porque sencillamente quiere separarlos. Si no es una mujer, es una persona con una energía bastante femenina, pero que tiene unas intenciones bastante negras con la relación. Vamos a ver qué te dicen tus guías espirituales, qué te aconsejan. Te dicen que no te vayas por la rabia, no te vayas por la ira. No te dejes llevar por, ¿cómo te digo? Por el primer momento, por lo primero que a ti te digan. Y tu persona especial tampoco. Hablen. La clave para ustedes para salvar esta relación en este instante es hablar definitivamente. No hay de otra manera. ¿Listo? Mira. Aquí la fe te dice absolutamente lo mismo, humanidad y benevolencia. Mantén la calma, enfócate en lo bueno de lo que está sucediendo, enfócate en lo bonito de lo que está habiendo, lo que está sucediendo para ti y tu persona especial en este preciso instante en la relación de ustedes. Sé luz para esta relación, no sé oscuridad. Tú eres la persona destinada a ser la persona sabia, la persona madura en esta relación. Lleva claridad. Vamos a ver qué más te aconsejan los arcángeles en este instante. Te dicen, sigue adelante, mi querido y mi querida Cáncer. Estás listo, estás lista. Siempre hay más que dar en una situación y esta es una oportunidad de seguir y avanzar en conjunto. Ve más allá que yo voy a tu lado, mi querido y mi querida Cáncer. Bueno, si quieres escribir algo para ustedes, para esta relación en los comentarios de este video, puedes escribir mi pareja y yo sanamos, mi pareja y yo avanzamos, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, Cáncer, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Los quiero muchísimo y los espero en la próxima oportunidad.